La escuela pública como bandera y en el aire. Aquí comienza Cultura en Ronda. Las comunidades de los institutos de cultura de la ciudad de Buenos Aires comparten sus prácticas artísticas y tareas pedagógicas. En Radio UTE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con Músicas del Falla, un programa que forma parte de Cultura en Ronda. A partir de este año nos agrandamos hacia el resto de los institutos de cultura de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hacemos este programa, Ana Ligia Mastruzo y Marina Lupi en la conducción, en la producción Nora Mezzano, y operación técnica Claudio Canullán. Y hoy tenemos dos invitades del conservatorio, dos profes muy queridos que son Graciela Odone y Ezequiel Sarubi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tardes. Bueno, un gracias gusto por venir. No, Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Realmente fue una sorpresa muy agradable y bueno, acá estamos. Perfecto. Y les cuento que para todas las personas que no conocen el conservatorio, siempre leemos un pequeño texto donde resumimos un poquito. La ¿sí? actividad. Exactamente. El Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla es un instituto superior de formación musical, artística y docente, público y gratuito, de nivel superior terciario. Es una de las instituciones más antiguas e importantes en la formación musical de niñas, niños y jóvenes de nuestro país y de América, tanto en el aspecto de la formación docente como en la enseñanza instrumental, en la interpretación, en la dirección de orquesta, coro, ensambles y composición. Su actividad se desarrolla en 6 sedes dentro de la ciudad de Buenos Aires y ninguna de ellas está destinada exclusivamente al conservatorio. Con más de 100 años de existencia, esperamos se haga realidad, por fin, el anuncio del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que prometió el edificio propio para el Falla, asegurando que volvería a la sede, aquella sede que nos albergó tantos años, el Centro Cultural General San Martín. Ojalá lo veamos y ojalá suene. Podamos disfrutarlo. Exactamente. Sí. Bueno, y al mismo tiempo reclamamos, como siempre y como desde hace tantos años en el sindicato, la titularización para las y los docentes que llevan casi 15 años de precarización laboral en la ciudad. Sí, bueno, son estas luchas que venimos llevando adelante hace muchos años y que bueno, que esperamos que se concreten pronto, ¿no? Este año. Sí, porque quizás no queda muy claro el perjuicio para la institución. Claro. Y en lo individual, para cada profe que no puede acceder a un montón de derechos. Tal cual. Y a una jubilación digna, ¿no? Obviamente. Es brutal. Cambian muchísimo los porcentajes si no tenés tu título como corresponde, ¿no? ¿No? Y no sé, un montón de cosas. Sacar un crédito. A ver. Sí. Ah, claro. Hace 15 años que no se titulariza. Sí. No, es realmente muy nocivo para la institución. Bueno, Así vamos que, al tema musical que nos ocupa hoy. bueno, El piano, el canto y todo lo que de ahí se desprende. Nosotros acá tenemos un profe de piano, una profe de canto, pero además tenemos un pianista y una cantante. sí. Y entonces de todo eso queremos hablar en este ratito, ¿sí? En su actividad como profes dentro del conservatorio, pero también su actividad como artistas. Sí.
Y vos, empezamos por Graciela, no sé si les parece. Vos, Graciela, haces varias cosas en el conservatorio, Sí, ¿no? Contanos un poco. Estoy dando en las 3 áreas de canto, porque estoy en canto clásico, antigua y contemporánea. Y bueno, nada, eso es la verdad, es un orgullo, es un lujo para todos que podamos tener un conservatorio que tiene abiertas esas 3 posibilidades. Y bueno, la verdad es que bueno, Antigua ya conoce todo el mundo la actividad hace muchísimos años, que lo dirige, bueno, nuestra coordinadora es Beatriz Moruja, y bueno, que tiene profesores de un nivel increíble, y bueno, tenemos todo el tiempo egresados que bueno, están yendo a estudiar afuera, Basilea y otros lugares en Europa donde nos conocen ya como institución y tienen su posibilidad de seguir entrenando y de seguir avanzando. Claro. ¿No? De hecho, ustedes vienen de un viaje, ¿no? Algunos profes de la carrera. Sí, lo que pasa es que nosotros hicimos, coincide que casi todos los profes unos cuantos profes que dan clases en Antiguas, Jorge Lavista, Hernán Cuadrado, Hernán Vives, Pablo no está, Pablo es violinista pero no da clases en el conservatorio. Bueno, sí, casi todos los profes de Antigua coincidimos en un espectáculo que se llama Folía, que se estrenó en el 2023, es un espectáculo que dirige y que ideó Murad Mosuki, y bueno, que él mismo vino con todo su staff a entrenar a los bailarines y también a nosotros los músicos, porque tiene músicos en el escenario, o sea, es un trabajo paralelo de pista y músicos en vivo, que eso es lo que le da una calidez y una cuestión afectiva y la llegada al público tan grande, porque funcionó muy bien en el 23, el año pasado que lo íbamos a hacer no se pudo, y este año se abrió la temporada con Folía. Y ¿dónde se abrió? Perdón, en el teatro, porque estábamos hablando de que vamos a ir al Teatro San Martín y enganché con todos juntos. No, sí, el laburo es con los integrantes del ballet contemporáneo en el Teatro San Martín, y todas las funciones se han hecho acá en Argentina, todas en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, lleno siempre, y la verdad es que sí, hermoso. Es una maravilla, y los chicos recibieron la invitación de los chicos del ballet contemporáneo para ir a un festival en San Petersburgo, Rusia, y bueno, volvemos de ahí, fuimos una semanita así volando realmente, un viaje increíble para mí, la verdad que fue como una especie de regalo de la vida, ir con todo ese grupo increíble y con gran cantidad de profes de Antigua que estaban también en la banda, muy hermoso, qué sé yo, la verdad que eso ha sido hermoso. Fantástico. Sí, una experiencia increíble. Muy lindo, muy lindo. ¿Y el tema clásico? El canto clásico, bueno, ese es el grupo que tengo, en donde tengo más alumnos, y bueno, es donde se ve un abanico muy grande de compositores, ¿no? Porque tenemos de la historia de la música, porque vamos desde el barroco, de la música antigua, hasta lo contemporáneo. Claro. Clásico incluye todo, es como es un espectro bastante amplio de formación. Y la verdad que ahí me divierto mucho, tengo muchos alumnos, la pasamos muy bien, tengo 2 grupos increíbles, los lunes y los miércoles, con 2 pianistas también, Rakhmilchuk y Fumi Su, 2 pianistas increíbles, así que bueno, nada, la verdad que es un trabajo que yo adoro, dar clases de canto, y nos divertimos muchísimo y trabajamos muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Contanos, Ezequiel. Sí, yo pensando como pianista también de cátedras de canto, y como pianista en sí, digo, un poco lo que hablamos previamente, que uno aprende mucho como pianista con los cantantes, ¿no? Esa experiencia hay que pasarla, porque todo el tema físico, el tema de las respiraciones, el tema del fraseo, se aprende mucho ahí con el cantante, ¿no? A veces el piano
tiene esa posibilidad de tocar todo a tiempo porque está todo ahí a mano. Sí, aprendés de lo fluido del tiempo. Sí. Y con los instrumentos de viento también. Claro, yo porque empecé con los cantantes y después me fui derivando a otros instrumentos, pero ya con la base del canto uno también agudiza el oído, está atento al otro, a la respiración, a la necesidad de respiración del otro y a la necesidad expresiva. Y la palabra. Y la palabra, claro, que va marcando también un análisis y un entendimiento más concreto de lo que pasa, ¿no? Porque la música, o si no, es muy abstracta y hay que generar códigos de descifración. O si no, el alumno queda como ajeno, ¿no? a la partitura, hasta que empieza a entender. Y el canto, con el texto, acerca mucho, sí. Sí. Vos me decías hace un ratito que además vos ya tenías un interés, digamos, en el trabajo de la voz. Así, yo cuando era chico... No es otra cosa, pero ya venías con esa inquietud. Ya en el estudio, en el conservatorio cuando era estudiante, tenía la opción de elegir canto, pero bueno, elegí arpa como instrumento complementario. Pero trabajé siempre en música de cámara, con cantantes, entonces siempre estuve ahí como... Mi oído estaba ahí atento a ver qué pasaba. Uno se va entrenando sin querer, ¿no? Esas cosas de estar al servicio también, ¿no? De estar al servicio de la música, me refiero, ¿no? Entonces las necesidades de ambos están ahí en juego y entonces uno va tratando de ver cómo generar algo que vaya para el mismo lado, ¿no? Entonces ahí, no sé, es algo muy... Es lindo y es divertido, ¿no? Porque la música también permite conocer al otro, ¿no? En ese sentido. Y estar atento a esos detalles mínimos hace que uno conozca a la otra persona. Seguro. Sí. Y díganme si me equivoco, pero todavía no está la especialización de pianista acompañante, ¿no? Claro, ¿En el conservatorio? en el conservatorio no. Todavía no. No en el conservatorio, pero yo en el Teatro Colón sí hay una sí, carrera. Sí, y se está abriendo también de música de cámara. Sí, pero hay una idea de una diplomatura. ¿Ah, sí? Claro. Se dan talleres, lo ha dado Claudio Santoro, ha dado talleres sobre el pianista en el rol. Yo digo algo más... Algo más concreto. Claro, más sistemático. Sí, hace muchos años, digo... ¿Cómo no tenemos eso? Qué bueno sería, porque es otra disciplina. Sí, también. Y además el repertorio, claro, por ejemplo... Sí, tal cual, claro, porque ¿Por cuando qué toman... le voy a exigir un pianista cuando toman las pruebas a los pianistas para acompañar cátedras, van directo a la prueba sin haber hecho ninguna carrera. ¿Por qué le vamos a exigir a los pianistas que sepa acompañar una trompeta o que sepa acompañar un cantante? Es otra disciplina, es otra forma de tocar. Sí. Estaría muy bueno. Los niveles que uno aprende a manejar en el piano, me refiero, ¿no? Los planos, digamos, sonoros, que acallar, que resaltar. Entonces es distinto cuando tenemos una voz que cuando hay un instrumento, por ejemplo, un trombón. Claro. Contaba, Ana Laura Soria, que ella está con trombones, especialista. Sí, claro. Que también, claro, para cuando tienen que tocar con los trombones, ahí saca claro. músculo. Pero bueno. Claro que sí. Bueno. Y Ezequiel, ¿vos qué haces en el concert? ¿Clases de...? Y bueno, explícanos un poquito para lo que no te conocen. Desde que entré en el taller de ópera. Cuando estaba todavía Galvez Vidal, hace un montón de años. Y Daniel Beneri. Y empecé como pianista de taller. Después pude tomar horas de piano, cátedras de piano, piano complementario y piano de la carrera. Carrera de piano. Y bueno, pasé también por dirección coral, que también ahora sigo con dirección coral, pero también por trompeta, por violín, saxo. Así que bueno, el repertorio es como un montón y muy variado. Entonces era como, cuando me tocó saxo, saxo es muy difícil, sí. ¿no? Porque tienes... Pero en esa época yo era joven y como que uno está como atento, y como más, le responde más, digamos, los reflejos.
Y leía, sí, bueno, después uno cuando toma distancia y te das cuenta, yo te estudiaba esto, digo, Sí, verdad. Claro. pero sí, Tremendo. por eso sí está bueno esto de la especialización, porque los repertorios son muy distintos y cada uno tiene sus shapes. Claro. Por ejemplo, en el canto, cuando yo empecé, quería tocar todo lo que estaba en la reducción de orquesta. Y Claro. todos caímos en esa pequeña trampa, Claro. ¿no? Los pianistas No, queremos tocar. imposible. Y llegamos al primer ensayo, claro, y tenemos que tocar a la mitad del tiempo que el cantante no puede respirar. Ah, Claro. Ahí nos damos cuenta de, bueno, acá vamos a empezar Claro. a sacar, porque si no, esto es el otra cantante me va a cosa. empezar a tirar con la... Claro. Sí, sí, No, sí. pero bueno, por eso es como que es interesante como uno descubre, ¿no? En la práctica lo que está en el manual, en la partitura, que dice una cosa y... ¿Cómo leer? ¿Cómo tenés que Claro, leer? cómo Sí, leer, Enrique Morera que- siempre me contaba que él Enrique, hizo, sí, lo y cuento. él dio, es un, Sí. un profesor Ay, sí, hace jubilado mucho de hace Un poquito. gran Tremendo. maestro. Sí, yo lo Gran conocí, maestro. Y era- él tenía un arte increíble Sí. en eso, ¿no? Aparte de que cuando había que tocar todas las notas, las tocaba Las todas. tocaba todas. Era de los comprometidos. No, primero digamos eso, pero él decía, no, pero hay que saber cómo Claro, hacer, claro. y eso, y es lo que a él le gustaba muchísimo, justamente cuando lo invitaban a hacer estos cursos para ver qué tenía que Claro. tomar de la obra Exacto. importante para que se pudiera llevar adelante un ensayo, ¿no? Claro. Claro, y además acompañar alumnos, también saber cómo ayudar a ese alumno a Sí. llevar la obra Sí, adelante igual, en el momento. igual con Enrique siempre teníamos, yo le decía, basta, no lo ayudes más, porque era basta, Sí, porque claro. si no, sí, demasiado bueno. Y el alumno después se acostumbra, claro. Después todos nos van a hacer igual como Claro. Un saludo a Enrique Morera. Sí. Sí, que estuvo por acá, Sí. vino a un concierto Ah. de los que organizamos del Falla Sí, el año pasado. El año pasado ¿te estuvo acordás? Enrique, sí. Mira. Sí, vino a ver al ensamble de saxos. Ahí está. Sí, estuvo de público. Sí, hacía rato que no lo veíamos, pero bueno. ¿Les parece escuchar un poquito y ver un primer videíto que tenemos de Graciela? Amor y vida de mujer. Hace Elegimos Qué lindo. un número, el segundo, Para, y justamente para, mira, ilustrar el canto y piano, justamente. perfecto, con Aide Schwartz. Sí. So wie Tag die Leute
Bravo. Qué belleza. Sí. Hermoso Schumann, Muy siempre en el corazón. Totalmente. Sí, Totalmente. Tremendo. Esto Muy lindo. decían que fue en la usina. Sí, eso fue en la Usina del Arte con Aida Schwartz, una Sí. curaduría de Carlos Kaufmann, también un pianista excelente. Así, un hermoso concierto, un hermoso ciclo que sigue estando. Hay veces que se va, Va y vuelve, viene. se va, vuelve, Sí. pero bueno, hace poquito De tuvimos hecho, con Jorge Lavista un concierto sí. ahí también de Ok. música antigua muy lindo, así que bueno, que retome. Sí. Perfecto. Y hablando de esto, ¿ustedes cómo es el trabajo que hacen con los estudiantes? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué quieren contarnos sobre la experiencia de la didáctica en el Falla? ¿O qué ven, por qué piensan que los chicos eligen el Falla? ¿O por qué está bueno estudiar en el Falla? ¿O como pensemos Bueno, para hay- transmitir hay un poquito algo, de hay esto? algo que a mí me parece espectacular, que siempre trato de transmitir en otras instituciones o desde el SINO también, ¿no? A aquellos que quieren empezar a estudiar, que bueno, que en el Falla se puede estudiar con tranquilidad, ¿no? Desde cero. Y los profesores bancan eso mucho. Y hay muchísima paciencia, muchísima contención y creo que es necesario tomar conciencia de que tenemos ese espacio en el Falla, porque yo de repente doy clases en el SINO y también en la UNA, tengo una cátedra de canto en la UNA y en la misma UNA doy clases para aquellos que ingresan, no terminan de ingresar y tienen este periodo en el SINO, Claro. ¿no? Y muchas veces yo me encuentro con chicos que creo que no terminan de entender la idea de que pueden hacer lo mismo en una institución mucho más, con mucho más tiempo, ¿no? En el Falla pueden hacer eso, prepararse 4 años, hacer el TAB y después dar su ingreso al SINO, a la universidad directamente, ¿no? Porque si no el SINO no llega a abarcar todo eso. Es mucha la gente, muchos alumnos, ¿no? Que por ahí pretenden ingresar directamente, no ingresan, entonces se quedan 1 o 2 años trabajando, pero no con la cantidad de materias que les puede dar otra institución como es el Falla. Creo que eso tiene que estar. O sea, ofrece el Falla una formación más completa. Claro, y más... con más tiempo, no con tanto apuro, porque muchas veces en el SINO se hace todo un poquitito, un poco más rápido, hay que llegar con los contenidos, porque es obvio, porque el nivel es otro, y está bien que sea otro nivel. Está bien que lo universitario tenga otro nivel, porque es así, ¿no? Entonces, es todo ese proceso de llegar a dar un ingreso un poco más preparado, se puede hacer en otra institución como el Manuel de Falla. Es un tema el de los Es tiempos importantísimo. del lenguaje, ¿no? No podemos aprender, no podemos pretender, en una endovenosa me meto todo el conocimiento, no es así. Claro. Hay mucho y los entrenamiento. Tiempos ahora son distintos, ¿no? La sociedad es distinta, entonces también poder acompañar al estudiante en su proceso a veces implica poder, de a poquito el estudiante te va permitiendo entrar a su cotidiano, ¿no? En el sentido de que uno sabe cuáles son las condiciones en las que está estudiando, los tiempos que tiene, sus propios prejuicios tal vez, ¿no? ¿Seguro? O sus creencias, que a veces hay que ir de a poquito ¿Seguro? modificándolas para que sea más algo más fluido en la actividad, ¿no? Y eso necesita tiempo, como dice Graciela, ¿no? Porque es un investigar entre los dos para dónde ir para que ese lenguaje se pueda aprender de la manera más amable, ¿no? Claro. No es nuestro lenguaje, digamos. Claro. Estamos siempre incorporando música que no es nuestro lenguaje habitual y que lamentablemente en las escuelas primarias no tenemos tanta llegada. La música clásica no llega tanto, ¿no? A las escuelas primarias, lamentablemente, o secundarias, a menos que tengan. Está lindo el trabajo también que hace el Falla en el sentido de que incorpora a los estudiantes de secundarias que están terminando Claro. su cursada
a ver de qué se trata el mundo del conservatorio. Hemos tenido en la clase de cocina, en actuación justamente que estoy han venido así como qué bueno, escuelas de muy escuelas, bueno. sí, venían con su sanguchito ahí, venían todos entusiastas a ver de qué se trata esto. Sí. Y Es que eso lindo es porque es absolutamente necesario. sí, investigar, es como una pequeña pasantía de ver qué es lo que pasa. Y si ese mundito les gusta, les va, porque es la única manera, ¿no? Porque si no... Pero no se puede hacer apurado, hay que entender que todo eso no tiene un tiempo. Mirá lo que dura una canción, 3 minutos, 5 minutos, para repetirla 10, 20 veces mínimo. Y para ponerle todo el contenido, bueno, que uno después montón, percibe, ¿no? En la interpretación tuya, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó capas, investigar? capas, millones de capas. Pavarotti decía, yo para poder, qué sé yo, una canción, 100 veces, qué sé yo, mínimo, no sé, le preguntaban cuánto tenés que repetir, infinito, no se termina nunca. Entonces todo eso es un proceso largo. Y también eso, ¿no? Poder saber que la música nos acompaña toda y amoroso, la vida, claro. además, ¿no? Y uno siempre está aportando algo desde la experiencia, desde la investigación a esa interpretación. Y además el cuerpo te va cambiando y es con tu cuerpo que estás haciendo eso. Entonces se manifiesta, ¿no? Queda otra. Por suerte. Sí. Permanente cambio, claro. Claro que sí. Ustedes, los dos en el conservatorio, dan clases a alumnas y alumnos adultos. Sí, tengo mi alumna menor, tiene 16 años. Sí, yo también este año tengo un alumno que terminó el plan niños y entró y bueno, es más alto que todos, obviamente, los chicos ahora crecen como... Claro. Pero sí, es lindo, sí, los más chicos son 16, tiene 16 también. Ok. Sí. Y Ezequiel, el tema del piano, ¿qué pasa en general ahora con los chicos? Porque tener un piano en la casa no siempre no es lo habitual ahora. No es la tradición, ya no es tradición. Claro, ya no es tradición. Nos suplantó la PC y los celulares y todas las tablets. Pero bueno, los chicos que en general cuando se acercan ya están como curioseando, o si no les prestan un teclado, y muchas veces, bueno, al comienzo de la trayectoria del conservatorio se tienen que arreglar con instrumentos electrónicos, ¿no? Pero bueno, uno ahí también acompaña en ese proceso, porque es muy distinto y ellos también se encuentran con esa diferencia y a veces la sienten como un rechazo, porque el piano tiene un peso y una imponencia que un teclado no, entonces claro, empiezan a tocar, sienten que el piano los expulsa. Claro. No me quiere. Pero bueno, es ir acompañando también a ese entendimiento y bueno, es interesante también cómo plantea otra forma de abordaje a la actividad. Claro. Pero se puede porque aparte es una realidad, uno tiene que aceptarla como una realidad y ver de qué manera el lado amable, ¿no? El lado amable de eso para que el chico también se entusiasme y siga con la actividad y en su momento, bueno, se acerca al conservatorio a estudiar o viene antes o se queda después de la clase, estudia o le pide prestado a alguien y así también va construyendo también su propio caminito en el sentido de me gusta, quiero y entonces eso les da también como les va marcando un objetivo, ¿no? Porque esa necesidad, bueno, no está bueno tener tantas necesidades, ¿no? Pero a muchos nos han marcado también en el sentido de yo quiero esto, bueno, vamos, si no es acá, es allá, bueno, y se van abriendo las puertas. Es que cuando es el sacrificio, yo me acuerdo, tenía alumnos que se iban de Lomas del Mirador hasta Boedo un rato a estudiar el piano. Tal cual. Porque no tenía piano en su casa. Y entonces era no solo ir a cursar, sino ver qué días podía. Cómo estudiar. Claro. Es bien complejo, pero él tenía el objetivo. Hay gente que... El tema del canto es complejo por el espacio y por las consecuencias. Bueno, estoy diciendo algo, lo digo de manera graciosa, pero tiene consecuencias. Es muy complejo, claro. Así que tienen que buscar realmente un lugar para poder estudiar y para poder, porque no es lo mismo la impedancia de la voz cuando estás tratando de no hacer demasiado ruido, porque si no el vecino se queja y bueno, entonces necesitan cantar en el conservatorio en lugares en donde puedan sentir que realmente sacan la voz y que nadie los va a juzgar. Y eso con el pianista y con la profe acá con cara de
vos podés, porque si no, es pobrecito. Claro. Sí. Así que no, Seguro es que muy, sí. es hermoso. A mí me encanta. Sí, yo Muy bueno. tengo alumnos que no pueden dejar de venir al conservatorio. Tienen otras carreras incluso, Sí. bueno, pero dicen, no puedo dejar de ir al conservatorio. Del falla, ¿no? Es como, es una segunda casa. Sí, Entonces, eso eso es también, común. ¿no? Es Este, muy generar Tal cual. un clima donde la otra persona realmente, está bien, le llevará 2 años y sacrificios, ¿no? Pero esa necesidad de volver, Sí. y eso lo genera la institución, los profesores, o sea, todo el día a día, ¿no? Porque la actividad en sí para muchos es ardua, o sea, porque más allá de la actividad, esto de los problemas, ¿no? Aparte del instrumento, de la posibilidad de estudiar, qué sé yo, son Sí. problemáticas que se van sumando. Pero sin embargo, yo quiero venir. Muy bien. Seguro. Bueno, vamos a escuchar a Ezequiel tocando una zarabanda A la zarabanda. maravillosa. Yo Quienes estén Buena sorpresa. conectados en YouTube y tengan imagen, también lo van a ver a Ezequiel tocando y después nos va a contar de qué se trata. Bravísimo, Hermoso. bravísimo. Bravo. Muchas gracias. Belleza Ah, total. Quedamos Va. todos así. Tranqui.
Muy tranqui. Ay. Contanos, Ezequiel, Bueno, de qué se trataba. Es un ahí. número de una suite de Bach, de Juan Sebastián Bach, en la menor, la suite inglesa en la menor, en la sarabande. Bueno, nada, esto lo grabé, hice la toma del video en la escala de Sartre. Ujú. Nada, siempre Bach. Es como que hay que volver siempre. Siempre, Hay sí. que volver, es como... Y Siempre. volver y, Eterno Bach. y evolucionar con Bach, ¿viste? Claro. Como que Sí, te lleva. Y el canto también me ayudó mucho a entender a Bach y a entender, o sea, sí. Ah, mira. si no hubiera pasado por la experiencia, nada, entenderlo como una línea vocal, Claro. a Bueno, pesar de que todo, bueno, eso es se difícil escucha para él, cuando para- tocas. Ah, bueno, O sea, gracias. estás cantando, se escucha eso. Totalmente. Hermoso. Maravilloso. Bueno, ay, qué hermoso. Vamos a ir una tandita y ya volvemos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Convenio UTE Flaxo. Tu sindicato te beca. Diplomaturas superiores y especializaciones. Ingresá a flaxo.org.ar para conocer todas las propuestas. Llega un nuevo programa para musicalizar e historizar el fin de semana. Escuchá Ando Ganas, todos los sábados, 12 horas. Ando ganas de encontrarte. Por Radio UTE. La Secretaría de Salud te invita todos los martes a las 18 horas a participar de su clase de yoga y cuencos tibetanos en la sede de nuestro sindicato, Bartolomé Mitre, 1984. Todos los martes, 19 horas. La casta está en orden. La casa está en orden, oh. La casa está en orden, oh. Por Radio UTE. Aire de escuela. La casa está en orden. Estamos en un volante. Claro que sí, porque tenemos la función del viernes 13 de junio a las 20 horas en el Auditorio UTE. Ay, no se crean que va a haber brujería. La única brujería es la magia que hacemos con la improvisación. No te puedes perder esta función de Tita y Rodesia, exclusiva, con amor y alegría. Una obra de teatro irrepetible, donde los protagonistas construyen la historia junto a vos. No te podés perder Tita y Rodesia, una propuesta única de humor e improvisación. Actúan Laura Escurra y Valeria Stillman. Viernes 13 de junio, 20 horas. Bartolomé Mitre 1984. Reserva tu lugar en reservasute@gmail.com. Estás escuchando Cultura en Ronda por Radio UTE. Aire de escuela. Bueno, volvimos después de la tanda y les queríamos contar de un proyecto que se llevó a cabo con la Secretaría de Cultura y la parte también la Secretaría de Artística de UTE. Y fue el miércoles pasado, el miércoles 4 de junio, que tuvimos la presentación del proyecto de ley de Fondo Artístico IFUDE. Se presentó en la legislatura porteña este proyecto para instituciones educativas, que fue impulsado por UTE y por la legisladora Maru Bieli. Este fondo busca garantizar recursos para materiales, herramientas, salidas didácticas y todo lo necesario para la formación artística en escuelas del Ministerio de Educación e institutos de formación docente del Ministerio de Cultura. Fue una jornada que tuvimos ahí en la legislatura con la participación de docentes, de directivos de todos los institutos y de legisladores. Así que bueno, esperamos que se pueda que se sancione esa ley sancionar. y haya más fondos para los institutos de artística, ¿no? Sí, importantísimo. Para Importantísimo. todos los materiales Exactamente. tienen una caducidad tan Claro. Sí. increíble y necesitamos muchísimo. Sí, pensar que para todo. generar cultura, ¿no? en nuestro ámbito particular, en la música, necesitamos justamente que los instrumentos
más allá, estén digamos, lo más afinados, En lo más en condiciones, condiciones. Sí, a punto. Porque ¿no? justamente Con ahí un es donde- seguimiento, la sí, afinación no es claro. una vez, Exactamente. es todo el tiempo, es un seguimiento. Sí, todo es el mantenimiento tiempo. Mantenimiento permanente. importantísimo. Sí, y Sí. también tener instrumentos. Claro, ¿no? por eso, sí, sí. Nuevos, porque. Después, claro, Claro. mantener. Sí, pero esta necesidad de este cuidado, ¿no? De los instrumentos, Sí. porque nosotros manejamos un lenguaje que es tan sutil Ujú. que no basta con tener el instrumento, ¿no? Basta con Sí, estar todo el tiempo. Tiene que estar a punto. Y sí, porque Siempre. el instrumento es un reflejo nuestro, ¿no? Y a la vez, Ujú. uno a veces con un instrumento que no responde, estás modificando la técnica que podría ser más facilitada, digamos, por un instrumento que Ujú. responde, Seguro. que si no. Entonces, es muy... y el cuerpo también, nuestro cuerpo es muy sensible a todos esos Y cambios. Y compensa todo. se adapta, compensa y después nos lleva a otro camino. Claro. Y ahí Claro. es donde uno Sí. dice, uy, ¿qué pasó? Y empiezan conflictos, ¿no? Personales. Sí. Y claro, partamos de poder brindar una base donde los estudiantes puedan adquirir un aprendizaje con una realidad mucho más auténtica, digamos, ¿no? Algo que... Totalmente. Señoras y Sí, señores sí, sí. legisladores, necesitamos esa ley. Urgente. Urgente. Bueno, y ahora de lo que no hablamos mucho fue de la parte como de la música contemporánea, porque podríamos tomar un poquito este tema que decías que estás en la diplomatura, porque tenemos otro videíto Exactamente. de Cenicienta de Marta Lambertini que queremos que escuchen y que vean, y que bueno, nos cuentes un poquito del trabajo del canto contemporáneo o el canto o del estudio. Bueno, digamos, ese es el trabajo más interesante porque uno, bueno, con mis años he tenido la suerte de trabajar codo a codo, digamos, al lado de grandes compositores y ahora también de grandes compositores. Por ejemplo, Marcos Franchosi el año pasado, que también es profesor hace poquito entró a dar clases a la parte de contemporánea, pero también en otra época yo pude trabajar con Gerardo Candini y con Marta Lambertini, que bueno, recuerdo con todo el amor del mundo porque los dos en algún momento me eligieron para interpretar sus obras y bueno, con toda humildad al lado de ellos uno aprende todo y todo se hace más fácil porque tenían los dos, ¿no? Una cabeza tan increíble y tan divertidos, ¿no? Los uno porque los dos tenían eso en común, ¿no? Un lenguaje y una forma de expresarse y de llevarte por caminos increíbles, ¿no? Marta, en La Cenicienta, me acuerdo que estaba sentada en el living y te decía, y te decía el chiste. ¿Por qué dice papi? No, porque vos viste que está la palabra cortada de esta manera y así, entonces es un chiste. Y se reía, yo me reía, le digo, sí, Marta, me río, obvio, ¿cómo no me voy a reír? Porque toda la ópera era ella estaba todo el tiempo contándote y por lo bajo diciéndote pero y y el otro, ay, qué bueno, y esto, pero ¿entendés la referencia? Porque pero totalmente metida en esa obra que fue un quiebre, yo creo, no solo en la música, sino en la literatura infantil. Y bueno, claro. Porque los profes, poner en esa época mis hijos eran chiquitos, invité a los profes y los profes estaban enloquecidos con el manejo del lenguaje, con esa fragmentación y esa diversión de tomar el lenguaje todo fragmentado y armar algo tan maravilloso, ¿no? Sí, exactamente. Nada, bueno, es Marta, una diosa. Sí, total. Buenísimo. Vamos a ver entonces el video de La Cenicienta.
Brava, brava. Grande, Marta, las divinas. Esas palabras. Qué Vestidino. Sufría con la Maravilloso. Cenicienta, Se entendía como todo. sufría. Sí, se entendía. Sí, todo. Sí. Genial. Bueno, en Contemporánea tenemos un espacio hermosísimo para trabajar y la pianista es Victoria Llanera, una genia. Así que, bueno, nada, los esperamos. Fantástico. A los que quieran hacer un trabajito de comprensión de los nuevos lenguajes y a codearse con compositores actuales que pasan todo el tiempo por la cátedra a colaborar y ayudar a observar su trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, eso. Buenísimo. Y la composición, Sí, Ezequiel, la composición porque ahora vamos a escuchar fue una obra tuya. Una obra mía, sí. Esta obra está dentro de un grupo de obras de compositores argentinos con el cual, con Gabriela Conti, la flautista, hemos ganado la beca de creación el año pasado del Fondo Nacional, y el proyecto de poder concluir las grabaciones y hacer los videos de las obras que propusimos. Y bueno, esta obra, yo estudié composición un tiempo, después, como contaba fuera un poco de cámara, tuve que elegir porque no me daba el cuerpo para todo. Entonces uno dice, bueno, a ver con qué sigo. Pero la composición es como que siempre uno la tiene. Entonces, y en la pandemia, entre esto del encierro y la necesidad de expresarse y la terapia online, me empezaron a aparecer estas melodías que yo con el tango, bueno, tiene un tinte porteño, yo le digo, no le digo tango por respeto, ¿no? Pero empezaron a aparecerme estas melodías en la cabeza. Yo, ¿qué hago con esto? Y bueno, hay que escribir. Claro. Y así surgieron. Pero bueno, pertenecen a este momento, ¿no? Particular. Sí. Pandemia y post-pandemia. Sí. Y es el preludio e invención porteña número 1. Sí, hay unos más también que los vamos. Bien. Y nada, es un poco también porque yo con el tango no tengo relación, salvo de chico de escuchar, porque mis papás escuchaban mucho, entonces de alguna manera uno lo tiene. Ahí quedó. Lo tiene, ¿no? Sonando en aunque yo no sea tanguero, digamos, no de profesión. Pero lo tengo ahí adentro. El tango lo tenemos todos, Claro. y va apareciendo. ¿Viste? Y va apareciendo. De alguna manera. Aparece también en los clásicos, ¿no? Es Cuando uno inevitable. toca bajo. Sí. Pero, Te viene a buscar el tango en algún momento. En algún momento de la vida. Entonces vamos a escuchar y ver a Ezequiel Sarubi.
Bravo, bravo. Muchas gracias, muchas gracias. Precioso, precioso. Y ya estamos llegando al final del programa, pero Sí, ya nos vamos. se voló. Sabes que el año pasado teníamos media hora, se nos iba en un suspiro, y este año tenemos 1 hora y también. tampoco alcanza. Bueno, Así que muchísimas gracias bueno, gracias por- a ustedes por la invitación. por haber venido. La verdad que es muy lindo poder tener este espacio y charlar de música y escucharnos Sí. y hablar Sí. de... Y conocernos, porque nos sirve para Sí, conocernos. Claro, sí, el conservatorio es muy grande. Es muy grande, sí. Hay profesores Y- que uno se los cruza que no sabes que Que son no profesores. saben exactamente. Tal cual. Así que sí, nos parece importante dar a conocer el trabajo que se hace en el conservatorio y quiénes hacen el conservatorio. Así que por eso nuevamente muchísimas gracias. Gracias a nuestro gran Claudio Canullán en los controles, que es un genio. Y bueno, nos vamos a despedir Sí. hoy Nos despedimos con Monteverdi. Un minutito de Monteverdi. Un minutito de Monteverdi. Un minutito de Monteverdi mientras nos vamos yendo. Bueno, ¿Mm? bárbaro. Muchas gracias y esto fue Músicas del Falla. Estás escuchando Radio UTE.